Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos acompañan en esta ocasión. Hoy vamos a iniciar una campaña que hemos titulado Fe y Gracia. Y el tema que estudiaremos esta noche se titula ¿Cómo perdimos la fe? Sucedió hace algunos años atrás. Una familia de misioneros adventistas mexicanos recibió el llamado de servir en una isla del Pacífico Sur, donde habían pocos cristianos y la mayoría eran de otra religión, la mayoría de habitantes. Cuando llegaron, ellos pronto se adaptaron al estilo de vida de aquella comunidad y pudieron comenzar a testificar de su fe, compartiendo el mensaje de Jesús con quienes estaban dispuestos a escucharles. La familia estaba compuesta por el padre, que era el pastor, la madre, un niño adolescente, un muchacho adolescente y una niña como de 5 años. Siempre ellos realizaban su culto familiar en la mañana, en la noche antes de acostarse también. Una noche, cuando ya estaban dormidos, hacía mucho calor, aquel lugar era así parecido aquí a Usulután, ¿verdad? Muy caliente. Y de repente el padre, y no solo él, sino que todos se despertaron cuando escucharon los gritos del hijo varón. El padre inmediatamente salió corriendo para el cuarto donde dormía el muchacho. Y qué terrible escena la que él miró. Su hijo estaba muerto sobre un charco de sangre. Había sido asesinado por un hombre aparentemente endrogado. Aquel hombre entró por la ventana del cuarto del muchacho y con un bat de béisbol en su mano se dispuso a realizar aquel terrible acto. El padre no pudo hacer mucho. Y aquella bestia humana también lo mató a golpes con el bate. Lo mismo hizo con el resto de la familia. A la madre y a la niña de 5 años la violó antes de matarla. Eran como las 4 de la madrugada, cuando los policías que estaban en una caseta a la orilla de la carretera vieron como una pequeña sombra se acercaba a ellos. Avanzaba lentamente hasta que finalmente pudieron ver que era una niña bañada en sangre. Era la hija de los misioneros. Había sobrevivido al brutal ataque. El drogadicto la había dejado por muerta, pero sobrevivió milagrosamente. Los cuerpos de aquella familia misionera, junto con la niña sobreviviente, fueron repatriados a México. El día que los sepultaron, se podía ver aquella escena desesperanzadora. Una pequeña niña de 5 años sería criada por sus ancianos abuelos, con las terribles heridas de una violación en su cuerpo, pero también con el dolor en su corazón de la horrible pérdida de toda su familia. ¿Por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué mueren de hambre tantas personas a diario alrededor del mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué se dio la pandemia del COVID-19 que se llevó a tantos amigos, seres queridos, familiares? ¿Por qué Dios creó el sufrimiento? Son preguntas que frente a historias como las que le narré, uno se puede hacer incluso cuando nosotros mismos estamos sufriendo. Hay una simple pero compleja respuesta al mismo tiempo. Porque la raza humana, nosotros los seres humanos, entramos en una rebelión contra nuestro Creador, formando parte del terrible conflicto entre el bien y el mal. Entendamos primero una cosa, mis queridos hermanos. Dios no nos creó para sufrir. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, miren cómo declara al finalizar la creación de este mundo junto con la humanidad. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Todo era bueno. No era simplemente bueno, era bueno en gran manera. No solo era bueno en gran manera, hermano, era perfecto.
No existía la enfermedad, no existía el sufrimiento, no existía la decadencia, no existía el dolor, no existían las lágrimas, ni mucho menos la muerte. Dios no nos hizo para morirnos. ¿Y entonces qué pasó? Porque ahora morimos, sufrimos, nos duele, derramamos lágrimas. Esta respuesta nosotros la encontramos y la Biblia lo registra en el libro de Génesis, siempre en el capítulo 3, verso del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Miren lo que sucedió. Ya Dios había creado a Adán y Eva, estaban ahí en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué es lo que hizo? Dice el verso 6 en la parte final: y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había confiado en el hombre y lo había hecho príncipe de este mundo, dueño de la tierra, mayordomo de todo lo creado. Dios solo se había reservado para él un tan solo bien: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era una prueba de confianza. Era una prueba de fe en él, no una prueba de obediencia, una prueba de confianza. Dios estaba probando cuánto el hombre confiaba en él. Mientras el hombre confiara en la palabra de su creador, entonces no caería en la desobediencia, en pecado, no entraría en el conflicto. Dios había advertido a aquella pareja sobre la existencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero también le había advertido que ahí en ese árbol había un terrible enemigo. Les aconsejó que nunca estuvieran solos. Les aconsejó que siempre anduvieran juntos. Es que, hermanos, uno se casa para estar junto con su esposo, con su esposa. Mire, esos que hacen que se casan y después uno va para Estados Unidos y el otro se queda aquí. Eso no sirve, eso no es así. Eso es peligroso. Eso es tentar al diablo. ¿Sí? Si usted piensa para Estados Unidos, váyase soltero o váyase con su esposa. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios aconsejó eso a Adán y Eva. Ahora, pero un día Eva se acercó sola a aquel árbol. Desde el momento en que Eva decide acercarse sola al árbol, ella ha comenzado a perder su fe. Su fe ha comenzado a caerse, a resquebrajarse. Antes de desobedecer, nosotros primero perdemos nuestra confianza en Dios y esa confianza se pierde poco a poco. Nosotros no desobedecemos simplemente por desobedecer, no pecamos simplemente por pecar, pecamos porque desconfiamos de Dios, pecamos porque nuestra fe es muy pequeña. Recuerda eso. La serpiente aprovechó ese momento de pequeña desconfianza de Eva y entonces hizo que su fe se resquebrajara totalmente y le dice: Dios es mentiroso. Es que no se van a morir, se van a convertir en dioses. Eva, no serás princesa, serás reina. Tu esposo no será príncipe, será rey. ¿Cómo? ¿Dios es mentiroso? Sí, Dios es mentiroso. Eva confió en la voz de la serpiente y desconfió de la palabra de Dios. Adán confió en la voz de su esposa y desconfió de la palabra
de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5, 12, dice así el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la respuesta. Perdimos la confianza, perdimos la fe y nos rebelamos contra nuestro Dios. Entramos en ese gran conflicto. Por ese motivo entró el sufrimiento y la muerte entre nosotros, en la raza humana. Pero ¿cómo fue posible eso? ¿Dónde comenzó ese terrible conflicto? ¿Por qué nos vimos nosotros envueltos en él? ¿Quién era esa serpiente? Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, verso del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Dónde hizo esta batalla? En el cielo. Dice el verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Es el dragón. Pero ¿qué más dice? Que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí comenzó el gran conflicto, hermano. El conflicto entre el bien y el mal comenzó en el mismo cielo, con la rebelión del gran dragón, la serpiente antigua, la serpiente del jardín del Edén, el mismo diablo y Satanás. A ese fue quien enfrentó Eva, y frente a quien la raza humana falló. El versículo 4 de Apocalipsis 12 nos menciona que en su rebelión contra Dios, el diablo no estaba solo. Él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. Arrastrar significa que él los engañó con palabras astutas a aquellos seres perfectos. Terrible. Imagínense que nosotros creemos tener fuerzas para vencer a Satanás. Nosotros, seres pecadores y débiles, y estos ángeles perfectos, la tercera parte de ellos cayó ante sus engaños. Una pregunta válida es: ¿por qué creó Dios al diablo? Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 28, versículo del 13 al 15. Ezequiel capítulo 28, versículo del 13 al 15 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó al diablo, hermano. Dios creó un querubín perfecto, un ángel de la orden más alta y poderosa. Solo el Creador era más poderoso que él. Pero la maldad nació en su corazón. El profeta Isaías nos amplía un poco más el cuadro. Allí en Isaías, el capítulo 14, versículos 12 al 14, agrega lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así se llamaba ese querubín, lucero, que hoy conocemos como Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: este fue el problema. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El problema de aquel ser perfecto fue que quería ser igual que su creador. No simplemente igual, él quería estar en el lugar de su creador. Esa misma semilla el enemigo trató de sembrar en el corazón de la humanidad. ¿Se recuerdan?
y seréis como dioses, le dijo a la humanidad. Y lo logró. De esa manera nos arrastró, al igual que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo a participar en su rebelión contra Dios. ¿Cuáles fueron las terribles consecuencias de habernos nosotros alejado del Señor, de haber desconfiado en Él? Romanos 3:23. Miren, Pablo es así bien categórico, bien firme cuando dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todo, ¿qué cosa? ¿Hay alguno bueno? ¿Qué dice Pablo? Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Mire cómo lo dice Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. ¿Qué es lo que causó el pecado? Separación. La raza humana se separó de Dios. Estamos separados de Dios. Nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe nos separó de Dios. Y recordemos que Dios es la fuente de la vida eterna. Al separarnos de Él, de la fuente de la vida eterna, la perdimos. No es que Dios nos quitara la vida eterna, es que nosotros decidimos separarnos de la vida eterna. Sin la fuente de la vida eterna a nuestro alcance, entonces entró la degradación, entró la muerte, entró la enfermedad en la raza humana. Satanás y nosotros mismos somos los únicos responsables de la condición de nuestro mundo. No culpemos a Dios, hermano. De Dios proviene todo lo bueno. Lo malo es consecuencia de nuestra rebelión, de nuestra falta de fe, de nuestro pecado. ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para la raza caída? Jesús visitaba todos los días a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y ese día que se rebelaron no fue la excepción. Mire lo que dice Génesis 3:8. Volvamos a donde comenzamos. Después de que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Allí andaba el Señor porque tenía una cita con Adán y Eva. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al escuchar que Dios llegaba a su cita, ellos se escondieron. La separación fue la consecuencia inmediata de la rebelión del hombre. Nosotros estamos separados de Dios. Nosotros nos escondemos de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios. Miren cómo funciona esto. Si nos estamos congregando y de repente cometemos, por falta de fe, pecamos, lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia. Cuando debería ser lo contrario. Pero lo primero que hacemos somos igual que Adán y Eva, nos escondemos. Y si no nos congregamos en la iglesia, estamos haciendo eso. Nos van a dar el estudio, nos hacen el llamado, nos invitan a entregarnos y decimos no. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Ese pecado que nos condena a muerte. Dios tuvo una breve conversación con Adán y Eva. Dios sabía lo que había pasado, pero Él quería que ellos confesaran su falta. Dios quería que reconociera su rebelión, porque si algo necesitamos nosotros es reconocer que somos pecadores, reconocer que fallamos, sentir la necesidad de Dios. Miren lo que pasó. Primero Adán le echó la culpa a la mujer que Dios había creado. Y después la mujer le echó la culpa a la serpiente que Dios había creado. Al final, Dios tenía la culpa, ¿verdad? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué Dios me permite pasar por esta tentación? A Dios le echamos la culpa.
Es que el Señor no me ayudó en la iglesia. ¿Cómo? Siempre buscamos culpar a otros, hermanos. Seamos responsables de nuestros actos malos, de nuestros pecados. Tienes un marido borracho porque escogiste un hombre borracho. Tienes una mujer tóxica porque escogiste una mujer tóxica. ¿Por qué me la diste? Dios, es lo que tú escogiste. Tienes problemas con tus hijos porque fallaste en educarlos correctamente. La mayoría de nuestras afecciones de salud, de enfermedades, se deben a malas decisiones que nosotros tomamos. Ay, Señor, cúrame de esta diabetes. Y ahí vamos con la Coca-Cola de 3 litros. Dios nunca te va a escuchar esa oración. Jamás el Señor va. Mire, mejor deja de orar, porque Dios, en lugar de orar para que Dios te cure de la diabetes, deja de tomar soda, deja de comer azúcar. Responsable de nuestras propias. Eres hipertenso, pero ahí está la bolsa de sal en la mesa comiendo sal. Dale para adentro. Y el doctor te dijo que te va a matar. Nos va mal en la vida porque estamos lejos de Dios. Y lejos de Dios tomamos malas decisiones. Volvamos a Dios. Aunque Dios era el ofendido, hermano, Dios dio el primer paso. Mire, dice el verso 15 del capítulo 3 de Génesis. Qué maravilloso, qué amor del Señor, qué inmensa gracia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Él mismo, el Señor mismo, vendría para destruir el reino de terror del diablo y del pecado en este mundo. Tomaría la forma de un hijo de hombre y aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero en ese proceso Él iba a sufrir. Él iba a sufrir la paga del pecado, pero Él vencería. Él vendría en la forma de uno que sería nuestro sustituto y nuestro garante ante la condenación del pecado. Esta noche hemos aprendido muchas cosas. Dios no tiene la culpa de nuestro sufrimiento. Satanás, la serpiente antigua, es en quien se originó el pecado. Esa terrible rebelión comenzó allá en el cielo, cuando Satanás fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles y arrastrarlos a su rebelión. Por eso al diablo se le conoce como el padre de la mentira. Recuerda que Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín perfecto. Y nuestro problema se vino cuando la humanidad confió más en el diablo que en Dios. Al pecar, por nuestra falta de fe, quedamos separados de Dios, hermanos. Y hoy así vivimos, separados de Dios. Y el resultado de la separación de Dios es estar desconectados de la fuente de vida, es la muerte. Pero Dios, el que ha sido ofendido, el que recibió la cachetada, prometió que Él mismo vendría para pagar nuestra condenación. Moriría y así derrotaría el reino de muerte de Satanás. Cuenta la historia de un hombre que había sido condenado a muerte. Llegó el día de la ejecución. Tendría que ser decapitado. El príncipe del reino a que aquel hombre pertenecía era el encargado de la ejecución. Y entonces le preguntó si tenía algún último deseo que pedir. Todo lo que el hombre pidió, el reo pidió, fue que le trajeran un vaso de agua. Tenía sed. Cuando le trajeron el agua, se notaba cómo le temblaba la mano cuando agarró el vaso. No era fácil, iba a morir. Entonces el príncipe le dijo: buen hombre, tranquilízate, nada te va a suceder hasta que te termine todo el agua del vaso. Aquel astuto hombre
confió en la palabra del príncipe, tomó el vaso y botó el agua. La promesa era que nada le iba a pasar hasta que se terminara de tomar el agua. Intentaron recogerla, pero ya no se pudo. No pudieron recoger el agua derramada. Y como el príncipe había dado su palabra, nunca ejecutaron a aquel hombre. Mi querido amigo, tú y yo podemos ser salvos ahora, creyendo en la palabra del Señor. El problema es que dejamos de confiar en Dios. Comencemos a confiar en el Señor. El agua de vida que Dios ofrece es para todos. Toma de esa agua y tú vivirás. ¿Quieres tú decirle esta noche al Señor: yo quiero aprender a confiar en ti? Yo quiero comenzar a que mi fe crezca más. Él quiere librarte de la condenación del pecado este mismo día. ¿Confiarás tú en Él, mi querido amigo? Tus luchas, tus cargas, tus cuitas, tus dolores, tus lágrimas, entrégaselas a Él. Esta noche en oración dile: creo en ti, mi Dios, mi Señor, mi Creador, me aferro a ti, ayúdame a ser libre de la condenación del pecado y de Satanás. ¿Cuántos esta noche quisieran orar junto con su servidor, ponerse en pie ahí en el lugar donde están y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, débil y pecador, pero quiero creer en ti, quiero que me ayudes? ¿Deseas tú orar conmigo? Ponte en pie ahí donde estás. Que el Señor les bendiga, hermano. No tengas miedo. Siente tu necesidad, siente tu dolor, siente tu angustia y dile al Señor: aquí está, te entrego todo esto, ayúdame a confiar en ti. Sabes que cuando nos ponemos en pie, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios: confío en ti. Los problemas que tenemos los tenemos porque no confiamos en el Señor. ¿Quieres ser libre de esas situaciones? Ponte en pie y oremos juntos. Confía en el Señor. Unámonos todos en esta oración. El Señor quiere cambiar nuestra vida. El Señor quiere hacer personas diferentes. Entrega tus cargas al Señor. Cerremos nuestros ojos para orar.